Freddy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Gracias por venir, ¿verdad? Como te había comentado, estaba súper excited, ¿verdad? Para que vinieras al podcast, porque tengo varias preguntas, ¿verdad? Que quiero hacerte específicas de la producción. Y a este punto, tú sacaste el podcast, disculpa, el, el documental ya hace un año, ¿verdad? Ya ha pasado un Pues año mira, desde que el estuvo... documental, la primera proyección del documental fue en diciembre del 17. Ok, Ahí se hizo una gala en Mayagüez. Luego, en los cines, pues ya salió en el 18. ok. Y incluso una parte del 19 ya estuvo en la parte del cine de Fine Arts. Ok. O sea que hemos tenido pues diferentes etapas. Lo primero fue ya una gala premier que la producía yo y ya luego fue el recorrido en los cines. Primero la parte comercial. Ahí Ok. estuvimos en Plaza y en Mayagüez, en Western Plaza. Y luego estuvimos solamente en Caribbean Cinemas. También hemos estado en el cine de Cabo Rojo, que tiene tremendas facilidades. Y hemos tenido proyecciones también en C3 Tech de Caguas. Se ha hecho una pequeña gira en diferentes puntos de la isla. Ok, empezando 2017, ya que al fin que tú empiezas a sacar el documental Sí, a... lo íbamos a estrenar el 23 de septiembre del 17, pero en María pasó María, el sí, 20. Entonces, pues todo se fue al traste, estaba el país en penumbra. Entonces lo logramos hacer en diciembre, pero todavía había mucha gente incomunicada, sin sí. electricidad. Pero sí, hemos estado en eso y ahora lo nuevo que es casi una primicia para este podcast, de que ya tenemos físicamente las copias del DVD, que es otra etapa más en la distribución del proyecto. Pues la idea siempre es que la gente pueda ver la película y vamos poco a poco pues llegando a los diferentes vías o vehículos que usa la gente para ver cine. Ok, que esencialmente tú no has parado de trabajar con el documental todavía, estás bregando No, exacto, ciertos aspectos. no se para, no se ha parado. Estamos en otras etapas, lo que va cambiando más o menos lo que uno está haciendo, pero Ok, sí estamos trabajando de lleno con el documental. ok, y a este punto ya básicamente, por lo menos yo vi el documental en septiembre del 2018 en Caribbean Cinema, ya a este punto ha pasado, básicamente ya vamos por un año. ¿Cómo ha sido la recepción en cuestiones más interesado más bien en por los rangos de Caribbean Cinema, ¿verdad? ¿Cómo más o menos fue la recepción ya cuando entraste a Caribbean Cinemas y proyectaste la película? ¿Encontraste bastante, como que te voló las expectativas o estabas esperando? ¿Cómo fue el proceso? Mira, sí, superó mis expectativas en la salida en Caribbean Cinema, porque comparándolo con otras películas que estaban en ese momento, pues logramos estar bastante tiempo en sala. Ok. A veces la película entran y están una semana, 2 semanas, y en ese caso pues pudimos Ok. sostenernos 6 semanas en Plaza de las Américas, que no es fácil porque tú estás, la pantalla la quieren otras películas. Ujú. De hecho, nosotros entramos al mismo momento que Predator. Que te estaban peleando. O Ok. sea, no competimos por la audiencia, son audiencias diferentes, pero competimos por la pantalla. Sí. Cuando salen estas películas, ellos quieren pantalla. Entonces, mantenerte en una pantalla, pues requiere que vaya gente. Y Ujú. entonces, había veces pues, que el fin de semana Predator se explotaba, pero Filiberto era una película que los lunes tenía más gente que Predator, los martes tenía más gente que Predator, así que era más consistente alrededor de la semana. Y al final de cuentas Predator salió y Filiberto se quedó, que en ese aspecto pues sí tuvo una presencia en la sala de Plaza de la América, que es un público pues totalmente mainstream, tuvo una experiencia encomiable ahí. Y eso pues nos brindó el empuje y la visión para trabajar junto a Caribbean Cinemas, Ok. una salida ya enfocada más en el público de Fine De Arts, Finance. que tiene diferencia, aunque habemos gente, tú eres cinéfilo y seguramente puedes ver una película en Plaza o en Fine Arts, pero Fine Arts tiene su público. Ok, y ahí fue que... Sí, porque me acuerdo que la película estuvo un tiempo dando sus rounds en plaza y se fue pero de momento salió de nuevo hasta los otros días, hace par de meses. Yo me acuerdo que Sí, porque estaba... fue este año, lo de Fine Arts Ok, entonces viene a ser en este año y ahí estuvo 8 semanas, que también pues ahí superó también mis expectativas, ok. estuvimos 2 meses, así que fue interesante, muchas personas la pudieron ver.
Y de los comentarios que él hace le llegar a una de las personas, lo más que a mí siempre como que recuerdo o que me dan más impacto en las personas que fueron a verla más de una vez. Eso siempre me llama la atención. Sí, yo quería verla más pero por razones no pude ir, pero yo por poco, porque es bastante interesante el documental. Y la razón que te pregunto específicamente la recepción, porque yo siento que con el documental de Filiberto y el de 1950, por lo menos en 1950 a mí me chocó que se quedaran más, o sea, bastante tiempo en el cine. En 1950 estuvo 4 meses. O sea, Sí. nosotros tuvimos 8 semanas, pues en 1950 estuvo el doble. En esa sala de Fine Arts en Popular. Y yo lo veo como que eso muestra, no sé si estás de acuerdo, que en este caso muestra que hay como que una necesidad por ver este tipo de documentales que usualmente no, ¿verdad? No se veían. Yo, como persona que ha leído mucha historia de Puerto Rico, especialmente de estos movimientos independentistas, no hay mucha recolectación audiovisual. Tengo entendido. O por lo menos, no sé si estoy... Existen cosas, o sea, habían colectivos Sí, importantes que han generado cosas, sobre todo pienso en los 80 cuando Ok. sale la tecnología del Super 8, Ujú. que entonces permitía tener cámaras cinematográficas móviles, ágiles. Ok. Y aquí estuvo pues el colectivo El Tirabuzón Rojo y el otro que creo que era La Vallarde y de ahí salen cineastas importantes que también tienen sus documentales fuera de los colectivos. Entonces eso fue escuela para mucha gente, pero Hay varios. Pues yo lo digo. no había YouTube, no había Ok. redes sociales. Ese es el problema, que muchos Ok. de estos trabajos pues se hacían y la exhibición tenía que ser primero un proyector de celuloide. O sea que tú tienes que proyectar una película. Así que lo que ahora yo creo que tenemos nuevo que nos ha favorecido pues es que esta tecnología de poder los productores tener un contacto directo con la audiencia, Ok. que lo usamos mucho las redes sociales, el internet para Sí. eso, y que pues la gente puede ver la película en más de una vía, o sea que no hay que ir solamente al día que te convocan a una proyección, sino que se han podido colocar en el cine, que no sucedía eso antes mucho. Los documentales puertorriqueños existían, pero no iban al cine. Sí, era algo mayormente underground, distribuido Sí, en underground escuelas. o más universidades, sí. Ok. Y surge pues todo lo que son redes sociales, el streaming, que Sí. permite adaptarse a las nuevas formas de consumo. Ok. Mira, a mi entender, como persona que ha estudiado varios aspectos de producción y he hecho ya varios cortometrajes y estoy trabajando en un documental, quería hacerte esta pregunta. De la manera que yo percibo el cine documental, en mi cabeza, yo lo veo más costo efectivo con un poco más de posibilidad de que le puedas sacar, de que lo puedas vender más. Por cuestiones de que, dependiendo cómo tú lo estés produciendo, en este caso, simplemente buscar información, entrevistas, en comparación a grabar una película con 80,000 pesos, yo lo veo como que un poco más viable el cine documental. En cuestiones de sacarle un poco más de, ¿verdad? De venta y de tener y devolver cierto investment. Estoy más o menos... Bueno, lo que pasa todo que no- depende. lo que pasa es que no se puede generalizar, pero lo que tú Exacto. dices sí es cierto en muchos aspectos. Y por ejemplo, yo mencioné Seba Vive y es un ejemplo de eso, de que era un crew súper pequeño, con una unidad de casi una persona por veces. Y hacer eso te permite tener un producto final que es un poco más económico, o sea, que invertiste menos dinero y tienes menos presión de recuperar para llegar al break-even. Y luego de eso puedes generar ganancias, o sea que sí, pero también... No hay un Pues, template pues tampoco. no, exacto, Sí. no es una regla de oro porque depende si la gente le va a interesar el tema, si va a tener salida y tal, pero sí, los documentales tienden a, tú puedes armarlos con equipos de filmación más pequeños y si sabes bien lo que estás buscando, puedes conseguir cosas bien buenas, bien interesantes con menos investment, No, ¿verdad? y lo construyes en postproducción usualmente, ¿verdad? El documental muchas veces, si no lo mapeaste ya, lo puedes construir en postproducción, en cuestiones de edición, ¿verdad? Vas montando la historia. Bueno, tienes que salir a grabar, A grabar, claro. con una idea de lo que quieres, pero definitivamente el guión final del documental se hace ya cuando estás editando. Ok.
So, moviéndonos ya un poquito, ¿verdad? De esto de la recepción y toda la cosa. Quiero empezar específicamente, ahora hablando del documental de Filiberto. Quiero que me cuenten los años de incepción del proyecto. Yo tengo 26 años. Pero como para el 2009, yo era más chamaquito, tenía 17 o 16. Y me pasaba ya buscando información de Filiberto y toda la cosa. Y me topé con los primeros inicios de la página de Filiberto. Y por lo que parecía, el marketing en ese tiempo, el documental parecía como un documental de los años de Filiberto como músico. Eso, el documental cambió de dirección, porque después más adelante fue que me di cuenta que no era sobre eso, era ya mayormente la vida de Filiberto en general. Bueno, sí, el documental cambió de dirección muchas veces, pero nunca se planteó de que iba a ser solamente del músico. Okay. Yo por lo menos lo Siempre era, o sea, quién es Filiberto, pero trayendo y dándole relieve a su etapa musical, sobre todo porque muchas personas que lo conocieron, quizá la generación de tus padres y tus abuelos, no lo identifican como músico. Entonces para eso era un ángulo que brindaba interés, porque era un poco chocante de presentarlo como músico. Sí. Pero sí fue cambiando en diferentes momentos, por diferentes razones, por acceso a información, por incluso presupuesto. Entonces el documental, en un momento el guión, yo quería incluir, entrar más de lleno en la parte de su muerte, la parte incluso forense, de recrear una escena de cómo fue que pasó, y la reverberación social y política que tuvo su muerte, porque así fue que yo me adentré al tema. Pero eventualmente ya en la sala de edición, que es lo que decíamos del guión, cuando trazamos ese guión final en la sala de edición, entendí que para hacer la película viable, con lo que tenía, que funcionara bien y tuviese impacto, me quise concentrar con la biografía, su vida. La muerte no está oculta, porque quienes han visto el documental saben que se presenta, pero no de la forma que en un momento el guión pretendía. Eso es un trabajo que quizás yo pudiese retomar, porque hay muchas grabaciones de eso, y luego hacer algo que no tiene ni que ser un largo, puedo hacer un cortometraje, un medio, lo que sea, con total flexibilidad. Mini web series, lo que sea. Sí, lo que sea, porque ya no tengo un tú tienes un contrato de que esto es un largometraje que tienes que llevar a cabo. En este caso, tengo ese material ahí, puede ser un proyecto personal para trabajar luego. Pero bueno, ahora como estoy con lo del DVD, pues seguimos trabajando. Después más adelante me imagino. Oye, y a lo que iba, ¿verdad? Con la pregunta era, ¿cómo... Vamos a hablar de la incepción del documental y específicamente los recursos que tú buscaste. Tengo entendido que entrevistaste al abogado de Filiberto cuando lo arrestaron en el 85, si no me equivoco, y fuiste a la casa en Hormiguero. Háblame un poco de la incepción plus los recursos que ya tú estabas identificando para contar la historia. Pues bueno, los testimonios eran clave en este documental. Porque bueno, tú vas a hacer una historia de una persona que está muerta, así que ya primero que nada tú no puedes hablar con tu personaje principal. Y esta persona vivió la mayor parte de su vida clandestino. Por lo tanto, hay muchos huecos de información primaria que no vas a encontrar. Entonces los testimonios eran importantes, que fue lo que utilizamos. Pero como Filiberto estuvo envuelto en varios casos judiciales, en juicios, pues aprovechamos eso, porque los juicios dejan también toda una realmente montañas de papel. Montañas de papel que tienen nombres, apellidos de gente, recrean hechos, ubican personas en espacios, conectan personas entre sí. ¿Ustedes identificaron esa oportunidad para entonces sacar más información y a través de eso que se genera para los casos legales, pues descubrimos, como tuvimos momentos así, tirar así una pala en el patio de tu casa y de momento que salga petróleo. Fue para mí ese sentimiento cuando descubrimos toda la cantidad de fotografías y audios que había grabado el FBI de Filiberto, y que como era un caso de conspiración, pues eso lo tuvieron que compartir con todos los coacusados que los arrestan en el 85. Entonces pues eso me permitió decir, wow, pues tengo aquí audiovisuales, porque tengo fotos, tengo sonido,
que pueden enriquecer el proyecto. Y se utilizaron también en esa etapa, en lo que corresponde cronológicamente para los arrestos y los 80, y cuando la organización Los Macheteros, que era en la que participaba Filiberto, se estaba separando. Sí, oye, antes de una razón es que yo más o menos podía entender lo que estaba pasando en el documental, lo que ya tenía la expectativa. Yo había leído el libro La luz en la ventana. Tú hiciste ¿verdad? Me imagino, hojeaste el libro, porque el libro entra mucho en detalle de ese proceso de cuando el FBI en los 80 hace el raid en casa de Filiberto. ¿Tú pasaste por ese libro? Sí, no, yo leí todos los libros Okay. que salieron del tema, el de Ronald Fernández, Los Macheteros, lo que se había publicado de Filiberto, incluso lo que publicó Filiberto, que ese fue otro gran hallazgo, porque Filiberto escribió a través de Quique Ayoroa, que lo publica en una revista de música popular en Puerto Rico. Filiberto escribió su biografía musical como músico. Pero nunca la publicó. Sí, algo publicado. Eso es un documento que está en la biblioteca y todo. Entonces, eso es parte de lo que yo leí. Pero ese para mí fue bien importante porque era Filiberto él mismo haciendo una historia de con qué bandas tocó, con qué orquesta, cuando se muda. Y entonces, pues sí, Lustrar la Ventana, todo lo que salió publicado se fue estudiando. Ok, sí, fuiste por diferentes cosas, libros, lo que me dijiste de los archivos del FBI. Correcto. Que ellos hacían mucho wiring a las conversaciones de los macheteros, tengo entendido. Sí. Y me parece muy interesante que Filiberto también tenía unas tácticas ahí ¿cómo te digo? Antiespionaje, pretty much. O sea, que sabía que él más o menos, pero, ¿verdad? No se pudo salvar al 100%, tengo entendido. Porque al fin y al cabo lo graban. Sí, son las técnicas de inteligencia contra inteligencia y él tenía unos protocolos que tú usas para evitar que tengas un rabo, que un rabo es que alguien te esté siguiendo y tal, pero sí, como tú dices, llegó un momento que en Levittown ya él quizás no fue tan meticuloso siguiendo esos pasos y lo logran vincular. Por lo del teléfono. Eso está... Eso ahí me voló la cabeza, un detalle tan... Sí. Que yo imagino que yo creo que ni se imaginaba o estaba como que... Bueno, no sé, quizás el otro día habrá ido a ver el teléfono y lo ve cortado y dice, ¿qué pasó aquí? Pero no sabemos, pero definitivamente pues... Eso está interesante, eso está tapado. El hecho del teléfono pues sí, fue ya lo estaban siguiendo físicamente, pero no sabían quién era. Y entonces poder establecer esta persona de la que tenemos fotografía, pero saber su nombre y quién es, pues fue a través de ese teléfono en Levittown. Oye, y otra cosa que me parece interesante, que ya yo había escuchado sobre esto, antes de, ¿verdad? Que saliera la película, tengo entendido que tuviste un dilema con la corporación de cine. Bueno, sí. Que de la nada tú estabas... ¿En qué proceso tú estabas? Cuando te cortaron el estaba ya a punto de firmar el contrato, porque el contrato ya entre las partes le habíamos dado lo que hacen el para adelante y para atrás, de corregir todas las cláusulas y todo. Pero esto fue fundado por el Estado Mayor al principio, ¿o iba a ser? La primer fuente de financiamiento que tiene el documental es el programa de desarrollo de la Corporación de Cine. Al día de hoy estamos hablando de que el documental lo empezamos a hacer en el 2005. ¿Qué edad tú tenías en el 2005? 11 años. Pues piénsalo, pues tú eras un niño. Sí. Sexto grado. El programa de la Corporación de Cine ya no existe, ahora se llama programa de cine. Fomento. El programa de desarrollo ya no existe, ya no hay dinero para desarrollo. Entonces, tuvimos ese dinero de desarrollo y luego ese desarrollo nos recomiendan para pasar a producción. Avanzamos a... ¿Y de qué año estamos hablando cuando empiezas todo esto? Pues me dijiste que empezaste el documental 2005. Lo de desarrollo tiene que haber sido ya para el 2006-2007. Ok. Y avanzamos a desarrollo para el 2010, que recibimos ya los fondos de Ibermedia, que venían todos los fondos juntos. Venía el dinero de Ibermedia con el dinero de la Corporación de Cine, porque Ibermedia entra último. Cuando tú tienes todo financiado, Ibermedia entró porque era buena la carta de que el programa de cine dijo, mira, tienes ya este dinero. Pero cuando viene
al momento de firmar el contrato, eso eran los tiempos de Fortuño. Se hicieron una revisión, básicamente, del proyecto. Pues vinieron, parece que órdenes de fortaleza directas a esa oficina que no se firma el contrato ya a último momento. Y sí, pues eso creó un problema de que pues el documental sufrió mucho y yo no diría ni que se recuperó. El documental transmutó y se convirtió en otra cosa, que es lo que tenemos, pero si hubiese venido todo el dinero como hubiese venido... Hace tiempo hubiésemos visto el documental. Quizás hace tiempo hubiésemos visto otra película. También en parte, ok. O sea, me refiero a otra película que si hubiésemos visto una película se llama Filiberto, pero lo que iba a estar en pantalla iba a ser diferente porque eran con condiciones diferentes de producción, había un crew diferente, o sea, pero yo no sé si la que hubiésemos visto es mejor o peor de la que veamos ahora porque es hipotético. La que está es la que está, pero sí, eso nos puso en un hiato de 5 años. O sea, 5 años en donde nosotros estábamos casi detenidos porque el dinero de producción pudimos rodar, pero ese dinero era el que nos permitía hacer un montón de trabajo de postproducción, y la postproducción en un documental puede ser un trabajo de una operación de un año, porque cuando tú tienes esto, tú no solo las entrevistas que tú hiciste, identificar qué entrevistas me faltan, empezar a montarlas y revisar todos los materiales de investigación una segunda vez. Entonces el proyecto se detuvo. Eso se logró sobrepasar y ahí fue que yo entonces logro armar el equipo de trabajo final, que estaba compuesto por Ray Figueroa, guionista, Tito Román y yo, que los tres hicimos el guión con la asesoría del maestro Diego La Tejera, y entonces Tito Román fue el editor. Sí, el documental tiene el feeling de que sí, que está muy bien escrito porque tiene un arco, básicamente. Bueno, no un arco, pero sé por dónde voy. Sé que estoy en un primer acto, un segundo acto, un tercer acto. Y ahora que estoy siguiendo, o sea, no me imaginaba que ustedes habían tan meticulosamente ya imaginado una estructura en la historia. Pensé que había venido como que algo más orgánico. Que encuentro eso bastante interesante. Sí, no, se hizo un guión para rodar y después se hace un guión para montar, porque si no uno está perdido. Uno se pierde, exacto. Y volviendo a la pregunta inicial del desarrollo, desde que me dijiste que básicamente 2005, esto es ya una vez Filiberto muere. 2005 es cuando se empieza a rodar. Pero tú tienes ya una visión clave, o sea, bastante... No, se empieza a rodar por un impulso, se empieza a documentar. Ok. A decir, mira, está pasando algo importante, vamos a documentarlo, vamos a recogerlo. Luego, que ya pasa el entierro de Filiberto y pasa lo de Diego 44, porque el país pasaron muchas Diego cosas. 44, no estoy familiarizado. De Diego 44 fue a raíz de ese momento que hay unos allanamientos porque había supuestamente la computadora de Filiberto vinculaba a otras personas y se hicieron unos allanamientos en el país. O sea, lo de Filiberto revolcó un poco el hormiguero. Eso está interesante. Entonces, luego que documentamos estas cosas que estaban pasando, ahí sí que hay como una pausa, decir, bueno, vamos a evaluar si esto que hemos grabado como una simplemente documentación intuitiva, le podemos dar forma y serviría para un documental. Ahí se investiga más a fondo quién es Filiberto Ojeda, se hace una biografía de él, y ahí es que se dice, sí, aquí hay carne, como quien dice, para hacer un documental, y entonces hacer el commitment de uno comprometerse de lo que implica el tiempo y el trabajo para hacerlo, que nunca pensé que iba a tomar 12 años, pero bueno. Yo creo que bueno, no, si te hubiesen dicho 12 años, tú, espérate, ¿what? No, si uno sabe el futuro y te dicen 12 años, pues seguramente uno no se tira así tan fácil, porque es como difícil. No, y también a ti, ¿verdad? Imagino que tienes un equipo tienes un equipo de producción, se quedaron 12 años, está fuerte. Cuando hay gente que como que, adiós, bye. Sí, hubo un momento en que yo pensaba que esto no iba a avanzar, pero gracias a nuestro equipo legal, finalmente pudimos resolver ese problema del que hicimos mención ahora, y con eso destrancamos unos fondos y ya con eso fue, vamos a hacerlo. Y yo dije, yo sabía que el dinero no me daba para terminar la película, aún así, y yo se lo decía a los abogados, pero no tuve más opción, y yo dije, pues tengo que ir a Work in Progress, que son estas competencias que tú enseñas el copión. Sí. Tengo entendido, yo vi... Y ganamos el Work in Progress en La Habana. Sí. Y eso me permitió terminar. Que eso fue ya, como al final de todas estas cosas, un milagro. Porque si no ganamos el Work in Progress en La Habana, todavía el documental ni estaría hecho. Es la verdad. Sí, a todos... O sea, esto es un success story, por decirlo así, en cuestiones de que pudiste realizar el documental. Con todo y dolor de cabeza
con la corporación. Bueno, Filiberto tenía una voluntad muy grande y era bien obstinado, y aunque estuviera preso, él estaba ahí enfocado en lo que quería. Entonces, pues, eso era como una inspiración de decir, bueno, si hay algo yo aprendí estudiando a esta persona es la determinación y la voluntad. Aunque estés en las buenas, estés en las malas, pues vamos a seguir para adelante. Sí. Y oye, según recuerdo en el documental hay unas escenas unas escenas de recreación. Están muy bien dirigidas. Y me gustó porque usualmente los pocos documentales que he visto puertorriqueños no he visto muchas recreaciones. Y por lo que he visto, lo recrearon bastante bien. ¿Esas recreaciones fueron recientes? Sí, eso lo hicimos en octubre eso fue octubre del 16 en los estudios de PJ Gaffer. De PJ, ok. Que PJ Gaffer es es un productor asociado de este proyecto. Sin PJ Gaffer tampoco se hubiese podido hacer. O sea, gracias a que existen gente como PJ, se hace cine en Puerto Rico, y bueno, y los mecenas que me ayudaron en el crowdfunding. Entonces, si las recreaciones yo no las quería hacer, le tengo miedo. ¿Y tienes miedo al cine ficción? No le tengo miedo al cine ficción, le tengo miedo a cómo se ven las recreaciones en el cine documental. Porque usualmente tú haces recreaciones en el cine documental, que las recreaciones son unos emplazamientos de cine ficción, pero lo hacen con el presupuesto documental y que entonces quedan horribles. Sí, muchas veces. Entonces se consideró si era mejor usar el animado. Sí. Pero lo hicieron bastante compacto. Yo le llamaba recreaciones conceptuales. Sí, sí. Que se fijaban en un detalle de la cosa que por metonimia me pudiese explicar un momento. Pero, y además las mantuvimos... minimalistas. No se fueron all out, sí, pero funcionaron. Minimalistas que ocurrían en un momento del guión, y las recreaciones ocurren. Ya yo tengo la película hecha, completa. Todo. La película de principio a fin. Y se dejaron unos espacios en negro. Decía, aquí va esta recreación conceptual, aquí va esta. Y hasta yo sabía cuántos frames yo necesitaba. Eso te ayudaba como un puente a mover la historia de las recreaciones, las usaste, según estoy entendiendo. Me daba un puente, me daba un poquito de pólvora, explosión, porque yo no puedo hacer una historia donde hay tantas cosas de explosivos, de cosas, y de que en el momento pues todo sea, pues, gente hablándolo. Sí. No es que está mal, hay documentales que se sostienen así y son geniales, de que incluso buscan esa atención de que te están hablando de algo increíble y tú tienes que imaginarte. Pero en este caso queríamos darle un poquito de adrenalina en la silla a las personas, de que te estamos moviendo, nos estamos moviendo contigo, y que sintieran un poco eso. Y sí, son puentes también que nos permiten mover de una escena a otra. Así que ahí me ayudó mucho Leslie Colombani, Colombani Jr., el papá de que el papá. Exacto, el papá sí, de que en paz descanse. Leslie Colombani Jr. fue el DOP, y junto a Ángel Castro para esas escenas que las tiramos en slow speed, para que se vieran así más dramáticas aún. O sea, se tiró high speed para que se viera en cámara lenta. Y incluso tiramos una recreación que al editor no le gustó cómo quedó, y ¿Lo volvieron a grabar los no la usamos, la descartamos y usamos una foto. Oye, y hay un tema que me parece interesante, que creo que hay para explorar la ficción o documental. Una vez tú te topaste con información de Filiberto, una vez Filiberto se escapa en el 90, tengo entendido que ahí es que se desaparece al fin y al cabo. ¿Te llegaste a topar con información de esa? Porque para mí yo entiendo que esa década completa de los 90 hasta el fallecimiento que lo matan en el 2005, hay como que un gap ahí de... Sí, no, eso es totalmente intencional, porque eso había una línea, había un guión para eso está guionizado, pero no podíamos estirar el chicle porque ya se perdía. Se iba a matar el momento para abrir otro capítulo. Y, o sea... Pero existe más información de la vida de Filiberto post. Existe más información, pero es una información bien puntual, bien inconexa, un poquito como un queso suizo. Hay press releases de Filiberto que él enviaba a veces. Así. Eso está interesante. De gente también en ese momento está un poco esa relación entre el mito versus lo real. Sí.
Entonces también hay que trabajar eso con mucha sutileza y meter el mito ahí de toda la gente que dice que se tomó una cerveza con Filiberto, que se tomó un café. De momento cuando a Filiberto lo matan, pues todo el mundo se había tomado una cerveza con él en Puerto Rico. Y todo el mundo habló con él. Y todo el mundo habló con él. Entonces también poder separar de quienes te están hablando la verdad y quienes por el momento pues quizás están exagerando un poco para hacerse ver de que estaban cerca de Filiberto. Okay. Pues sí, es un área un poquito peliaguda, pero hay cosas. No tantas, porque definitivamente él estaba clandestino y él estaba, ¿verdad? Se estaba debilitado. Ya tengo entendido que ya estaba debilitado el colectivo de los macheteros para este tiempo, pues ya estaban en clandestinaje y no habían como que mucho movimiento. En comparación al 70, 80. Sí, claro, en comparación a los arrestos del 85, ya luego de los arrestos del 85, pues baja la actividad. Hay otras actividades porque pasaron otros bombazos, incluso después del 90 que Filiberto se va al clandestinaje cuando la huelga de la Telefónica, creo que hubo unos eventos relacionados con el Supertubo y una TH relacionada con la huelga telefónica, pero sí, bajó el nivel, sí, pero sí. Eso no significa que él no estuviese trabajando. Él estaba trabajando, lo que pasa es que estaba trabajando de otra forma, no era como el contexto en ese momento. Él entendía que no era para estar tirando tiros, por lo que he podido leer, porque él escribió cosas largas. Él se mueve muy cercano al movimiento bolivariano y ve en todo lo que es el Chávez y los movimientos de Chávez, Evo, pues unas opciones, y él estaba muy pendiente de esos procesos y tenía grupos que estaban haciendo trabajo, pero recuerda que siempre estos grupos armados responden a grupos políticos, no siempre puede existir el grupo político y no existir el grupo armado. Lo que es raro es que existe un grupo armado que no tenga un grupo político. Entonces, en ese caso, el EPB, que es el nombre de su organización en ese momento, EPB Machetero, luego que se separan, pues él siguió trabajando, teniendo reuniones, y parte de ese periodo muy interesante que me gustaría añadir a ese timeline de si hacemos este proyecto futuro es las entrevistas clandestinas, que quizás tú eras muy joven y no lo recuerdas. De hecho, tú eras niño y no lo recuerdas, sí. pero él se reúne con Daisy Sánchez. Lo he visto, sí. Y hace una entrevista con Daisy Sánchez. Esa entrevista de Daisy Sánchez no puede ni llevar cámara. La cámara y la grabación era de ellos y ellos se la entregaron. Y al final le dicen, toma, aquí está tu tape. Qué interesante. Y así se reunió con Lenin. De momento, yo siempre digo que el who's who de los periodistas, o sea, que eran los periodistas de standing de Puerto Rico, todos pasaron por una entrevista clandestina con Filiberto. Así que, y eso, como eso generó documentación audiovisual, pues se pudiese meter ahí. Además que el caso de Daisy Sánchez es interesantísimo, porque a ella se busca un caso federal a raíz de esa entrevista, que la vienen a buscar para que revele su fuente, y ella dice que no, tiene que ir a Hartford. Así que nada, hay tela por ahí. O sea, hay tanto, o sea, este documental pudo haber sido o sea, me imagino que fue un monstruo y tú estabas trabajando, y tú y junto a tu equipo, me imagino, para quedarse enfocados en simplemente contar la historia que teníamos. Sí, lo que tuviste dura 75 minutos, porque lo ideal hubiese sido hacer quizá una entrega de un pequeño docu-series de 3, ¿verdad? De 3 capítulos. Y así uno manejar la información un poco mejor, pero francamente, como te digo, yo estaba haciendo tripas corazones con el presupuesto y el premio en La Habana, o sea, ya tú estabas, vamos a sacarlo. La realidad se impuso y eso fue lo que hizo, pero sí, fue uno de los grandes retos, dejar tantas cosas bien interesantes fuera, pero hay más documentalistas, ¿verdad? Y hay más temas también de otras personas y temas de estos que merecen ser contados. Yo por lo menos ya tuviste tu grano, ¿verdad? En cuestiones de presentar esta historia, y tú ves que tú te ves revisitando. Creo que hablamos de esto. Yo creo que sí, que tengo en remojo una posible segunda parte que empezaría donde termina esta, con el 90. Okay. Que incluye esa inquietud que tú tienes sobre que hay que hacer muchas cosas que las pudiésemos presentar, e incluye la muerte desde un punto de vista más detallada y las repercusiones de la muerte. Eso me gustaría revisitarlo, pero yo no me voy a comprometer ahora mismo de fecha ni nada. Sí, tú estás bastante ocupado ahora mismo con el documental. De hecho te quería mostrar que tengo aquí. Este es el bebé que llegó. Súper. Aquí lo pueden ver en cámara. Extra
que aquí aprovechamos y metí unos extras de las cosas que Tito Román me obligó a cortar. Sí. Pero él lo hizo con la mejor intención del mundo para que la película fuera buena. Él es el editor, porque me tiene mente de editor. No, él es editor, él es el editor. Ok. Él es el editor de este documental. Ok. Tito Román. Sí. Y hay unas escenas que yo estaba muy encariñado y eran importantes, pero igual no aportaban al arco completo de la pieza. Están ahí y también tenemos 2 in memoriam, porque no sé si sabes que Chori Castro y Don Quique Luca murieron antes de que el documental se exhibiera y nunca lo pudieron ver. ¿Ellos tocaron, tengo entendido o no? Sí, ellos tocaron con Filiberto y por eso aparece en el documental. Entonces hay un in memoriam que pongo unos crudos de las entrevistas con ellos. Así que ahora pues, yo estoy enfocado en el DVD porque todavía tenemos ese préstamo de lo que hablamos del financiamiento. Sí, de financiamiento. Que hay que pagar y si no lo pago me quitan la película. Si estás tratando de verla, sí, o sea, 15 años de la vida de uno para una película y es posible que si uno lo paga te la quitan. Así es como funcionan esos préstamos. Sí. Pero ahora esto me parece interesante también porque si no pierdes los derechos. Pierde los derechos. De distribuir la película y quién coge los derechos, el Estado. Sí, el programa de cine, el Estado, el Departamento de Desarrollo Económico, que no sería una mala idea si ellos tuvieran entonces un team que actually takes care of it. Todas estas cosas y dice, mira, Netflix, tengo aquí una cartera de 10 películas puertorriqueñas, o van a un festival, montan un booth y llevan todas las películas que ellos han tomado porque no se han pagado, pero no, finalmente se quedan allí como, pues, y entonces los autores para poder mostrarlas tienen que pedir permiso. ¿Y tú crees que este formato de financiamiento de préstamo ha afectado a la industria puertorriqueña por eso de que no todas las películas que llegan al cine puertorriqueñas son ganancias? Ok, mira, es una pregunta que tiene varios ángulos. Ha permitido que existan películas puertorriqueñas. Claro. O sea, primero que si no estuviera ese mecanismo, no tendríamos películas puertorriqueñas importantes que han estado en festivales, que han ganado Mal de Amores, las películas de Ari Maniel. Muchas de ellas, participaron de ese fondo. O sea que el fondo es facilitador y en ese sentido sí es positivo. Lo de la recuperación es un tema mucho más complejo. Pudiésemos tener un podcast de 20 minutos solamente para eso, porque tú puedes tener una película exitosa que esté un año en el cine y aún así no va a recuperar el dinero del préstamo necesariamente por lo que implica la división de taquilla, los costos de promoción que lo asume el productor y tal. Entonces a lo que voy es que el mercado en Puerto Rico tiene una trampa dada por el mercado, o sea, que es que producimos caro porque tenemos unas condiciones económicas costosas y traemos películas de afuera, se paga, a veces aquí se paga como se paga en Hollywood y en Nueva York, porque aquí se hacen series, Mel Gibson, las series que se hacen para Netflix. Ese es el mercado, pero nosotros no somos 30 millones como Colombia, y nosotros tenemos un cine de arte. ¿Cómo tú llegas a un mercado aquí? Si tu mercado universal, si todo el mundo fuera a ver tu película, son 3 millones. Entonces sí, es un tema que... Bastante complicado y que estaría bueno explorar. Sí, por eso no. El fondo facilita en las dificultades. Nosotros quisiéramos que no fuera un préstamo, que fuera una subvención. Pues mira, ¿verdad? Para ir cerrando ya, el DVD, ¿cuándo lo podemos esperar oficialmente en alguna plataforma, físico? ¿Cuáles son los planes? Las personas que lo quieran adquirir, yo tengo un acuerdo con la Claritienda, con Claridad, que está ahora mismo haciendo un empuje por su 60 aniversario. Ellos lo van a tener ahora pronto, esta semana. Yo voy a lanzar una versión limitada en la página filibertodemovie.com, que va a ser un bundle de esta película y mi primer largometraje, El Jurilla. Eso va a estar disponible en internet, y la gente que vaya al Ares, ahí lo vamos a estar distribuyendo. Luego de eso, pues ya yo espero en las librerías donde la gente acostumbra a comprar Libro AC, estos contenidos, Casa Norberto. Libro 787, Casa Norberto, Libro AC, Librería Mágica. Eso estará para que la gente lo pueda tener para sus regalos navideños y mandar a sus familiares fuera de Puerto Rico. ¿Y te vas a meter a la distribución digital? A vender la película o no. O mayormente te vas a... Bueno, sí, me imagino que uno quiere... Obviamente sacarle al físico. Voy a crear un Vimeo On Demand
Ok. Pero eso tampoco me puedo comprometer con fecha. Si va a pasar en el 19 Sí. o en el 20. Ok. Súper bien, Freddy. Pues antes de cerrar, ¿alguna otra cosa que quieras comentar del documental? Algo que debamos esperar aparte del DVD, festival, si vas a correr la... Creo que tengo entendido que va para festivales ahora. Bueno, ¿verdad? nada, ahora vamos a estar el 28 de agosto, Ok. estrenamos en Hartford, que para mí es como el estreno más importante del documental fuera de Puerto Rico, porque la historia tiene mucho que pasa en Hartford y yo entrevisté personas en Hartford, así ok. que estoy súper contento. El 29 viajamos 1 hora a Holyoke, Massachusetts, presentamos el 29 y el 30 de agosto en Boston. Así que a la diáspora, que estén pendientes que vamos a estar en New England estos días, vamos a tener los DVD. Contento con esas presentaciones, ya lo demás pues será el DVD y siempre estamos en Filiberto The Movie o en Filiberto en Facebook, Filiberto The Movie en Facebook, ahí Ok. siempre estamos anunciando todo, que la gente que nos pregunta cuándo vamos a estar haciendo presentaciones en librería, filmando DVD, eso se va a anunciar todo siempre en redes sociales, también estamos como Filiberto_Movie en Twitter. Y pues, para servirle y muy agradecido a ustedes por invitarnos a su podcast, que sé que está empezando y Estamos esperamos empezando, sí. que tenga mucha atracción y que sea Gracias. bueno para que los cinéfilos en Puerto Rico tengan otro lugar donde buscar información y nutrirse. Ese es el propósito del podcast y gracias. Básicamente eres el primer director que invito, ¿verdad? Tengo una serie de directores, ¿verdad? Que gracias por No, por gracias participar. a ti por la invitación, gracias a ti. Pues amigos, ese fue el episodio de hoy de Cine Autónomo. Como bien dijo Freddy, pueden conseguir el DVD ya pronto. Nos pueden seguir en las redes sociales como Cine Autónomo. Nada, ese fue el episodio de hoy. Hasta la próxima.